Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está con usted nuevamente el pastor Edgardo Hernández. Gracias por dejarme entrar a sus hogares y gracias por la sintonía y los reportes de la misma que tenemos en toda la ciudad de Barrancabermeja. Gloria a Dios. Hoy tenemos un nuevo tema para compartir y es el engaño. El engaño. Vamos a orar y luego nos metemos en este tema fascinante. Padre Dios de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos trae visión para vivir. Porque tu palabra nos aporta conocimiento. Tu palabra nos da un desafío, nos traza un parámetro, nos da una línea para seguir. Y tu palabra nos reta. Tu palabra nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos sana si es necesario y trae liberación. Y tu palabra, Señor, trae consuelo, esperanza. Y tu palabra es vida para aquel que la quiere recibir con un corazón sensible. Bendice esta pequeña clase y glorifícate en nuestra vida a través de tu palabra. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de el engaño. El engaño es algo que está de moda. Usted ve este país, los grandes líos jurídicos, todos se basan en el engaño. Y todo empezó en el Edén. El Edén es la base donde se desarrollan todas las vertientes del dolor, de la victoria y la tragedia del ser humano, en el Edén. Por eso usted no puede dejar de leer el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis. Si usted quiere comprender la vida del hombre, quiere comprender la historia, quiere comprender el quehacer del ser humano bajo del sol, el porqué de tantas situaciones inverosímiles, guerras, situaciones de desastre, todo converge al libro del Génesis. Por eso, usted debe entender qué significa la palabra engaño. Engañar significa estafar a las personas, embaucarlas, burlarse de ellas, hacerles creer a una persona algo que parece cierto, pero que a la hora de la verdad es falso. Usted ve algo que engaña, por ejemplo, la ilusión óptica, los señores magos ahí hacen creer que son reales los trucos, pero es un engaño. Ahora la pregunta es, ¿vive usted engañado? ¿Está usted engañado? ¿Lo tienen engañado? ¿Está engañando usted a alguien? ¿Cómo está el engaño en esta sociedad? ¿Cómo está el engaño en su casa? Por eso usted debe decir, no, yo me las sé todas. Vea, cualquiera de nosotros puede ser fácilmente engañado. La mayoría de la gente piensa, yo no estoy engañado. No. Engañado vive usted que cree eso. Quiero que tomen su Biblia. Por favor, le pido a mi secretaria que me alcance la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y tenga su Biblia a la mano porque vamos a hacer un buen recorrido bíblico. Gloria a Dios, gracias. Mateo capítulo 7. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 7. Verso 13 y 14. Que dice así, vea. Mateo 7. 13 y 14. Entrad por la puerta ¿qué? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces la gente cree que en su mayoría que no está engañada. ¿Por qué? Porque como la gente ve que hay multitudes haciendo la misma cosa, creyendo la misma cosa. Y entonces eso les lleva a concluir, eso está bien, si lo hace Raimundo y todo el mundo, ese es lo correcto. Pero la gente no entiende. Mire, quiero que váyase para Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 14. Y fíjese en el versículo 12, Proverbios 14, 12, dice algo que como que nos aterriza. Proverbios 14, 12, dice así: hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué camino está usted? Cada que usted se pregunte, ¿en qué camino? Porque al fin y al cabo usted puede ser de estrato 1 o de estrato 7, no importa.
No importa su condición intelectual o socioeconómica o política. Usted al final solamente puede estar en uno de estos dos caminos. En el camino ancho donde va Raimundo y todo el mundo, y en el camino angosto donde pocos quieren estar, que es el camino de Cristo. Y uno de los grandes errores que comete la gente es que confunden la relación con Cristo Jesús con la religión. Y eso es un engaño. Por eso la religión es un gran fraude. Porque la religión coge a Dios, coge su palabra, la manipula y explota a la gente. Y la religión se abroga la arrogancia de decirle a la gente: vea, si usted no hace como yo le digo, si usted no se sujeta a mis normas, a mis visiones, a mis directrices divinas, usted no logrará entrar al paraíso. Y la gente cree eso. Y por eso la gente pelea y se hace matar, porque dice: ya descubrí la verdad. Cuando la misma escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo hombre que esté al frente de una religión proclamando yo tengo la verdad, está engañando al mundo sin ningún tipo de sangre en la cara. O sea, es una persona descarada. Por eso, a través de la Biblia usted debe ir descubriendo si usted está engañado, está siendo engañado o está engañando a alguien. Mateo, volvamos otra vez a Mateo. Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad, Jesús mismo dijo en su ministerio terrenal, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque él quería ilustrar la ceguera espiritual que le permitía a los fariseos fijarse en cuestiones triviales mientras pasaban por alto cosas de enorme importancia. Él les dijo: ustedes colan el camello y dice, ¿colan qué? ¿Aló? ¿Qué es lo que colan los vosotros coláis? A ver, ayúdenme. Él habla del diezmal, el eneldo y el comino, pero ustedes tragan el camello y coláis el mosquito. Entonces, no, los fariseos eran especialistas para engañar a la gente con la ley y se inventaron 630 y pico de normas por encima de la ley. Si nadie era capaz de cumplir la ley, solo Cristo vino y cumplió la ley. Y encima de eso los fariseos le pusieron 600 y pico de normas. ¿Quién iba a ser salvo? Ellos vivían engañando a la gente y montaron tremendo negocio. Y ese negocio se expresa cuando Jesús va por primera vez al templo y ve el engaño en que está siendo sometido su pueblo. Y tenían un mercado persa. Allá vendían de todo, como en botica. ¿Y Jesús qué hizo? Se puso furioso, cogió un lazo, hizo como una especie de juguete, y cogió y empezó a azotar a la gente, volcó las mesas de los cambistas y dijo en forma tajante: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué es un ladrón? Un engañador que con astucia usurpa, sonsaca, quita a la buena o a la mala las cosas que él tiene por objetivo o le interesan a él, sin importarle el detrimento de la persona afectada por su acción. Entonces los señores fariseos eran unos grandes engañadores. Y en la palabra nos dice que en los últimos días vendrán tiempos de mucho engaño. Vayamos a Mateo 24 del verso 5 al 11, ahí enseguida dice: porque vendrán muchos en mi nombre, ya llegó ese tiempo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, como José Luis Miranda, creciendo en gracia. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, lo que está pasando en Siria, el desangre de Siria, el desastre de lo que es la primavera árabe, la guerra que hubo ahorita de 3 y 4 días entre Gaza, el pueblo palestino, e Israel. Y si usted observa cuidadosamente, le presta atención a las noticias internacionales, las noticias internacionales están parcializadas, están sesgadas. Todo lo que presentan es que Israel bombardeó, que Israel mató, que Israel destruyó, que Israel esto, que Israel aquello, y que Israel, todo es contra Israel. Pero nunca muestran los desastres que hacen los cohetes que mandan los señores de Hamas, los coayudadores de Al-Fatah. Ellos no, eso no hacen, ellos no presentan esa situación, ellos no presentan los judíos también que quedan heridos, ellos no presentan las casas derribadas por los cohetes.
Al-Qassam que mandan los señores palestinos. Ellos no representan. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo del antisemitismo. Estamos en tiempo de que el mundo se vuelque todo en contra del pueblo de Israel. Por eso la iglesia de Cristo tiene que orar por el pueblo de Israel. Amén. Porque el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios sobre la tierra. Y lo que le pasa a Israel afecta a todo el mundo. Lo que le pasa a Israel afecta, alerta a la iglesia del Señor. Por eso usted no puede creer todos los engaños que le iban diciendo en las noticias de que solamente el depredador, el monstruo de la guerra del Oriente se llama Israel. No, los monstruos son otros. Porque si a mí me atacan, yo tengo derecho a defenderme. Y hasta eso lo cuestionan los señores de los derechos humanos. Y lo salen los grandes debates en las grandes cadenas de televisión, acusando a Israel de violar los derechos humanos. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué fue la lluvia de cohetes? Más de 200 cohetes mandaron sobre Israel. Pero la prensa no mira, sino que Israel mandó un cohete y destruyó 5 casas. Condena abiertamente que el señor ese, el líder de Hamas, fue asesinado por la inteligencia. Y ellos dicen, qué monstruos. Pero no condenan 200 y pico de cohetes que cayeron durante más de 72 horas en la tierra del Señor. Estamos en tiempos de engaño. Ahora, sigamos leyendo. Porque se levantará nación contra nación, usted lo ve allá. En Nicaragua se levantó en una decisión terrible de la Corte Internacional. Le dan a usted el terreno, pero por el agua usted tiene que pagar para entrar. Imagínese. Eso no tiene sentido. O sea, tanto estudio, tanto doctorado, tanta legislatura, tanta jurisprudencia para cometer una defecio. Pero eso le pasa a Colombia, ¿por qué? Por no tener una política internacional coherente. Por vivir engañada, confiando que iba a ir a la corte y iba a salir en columna y ellos iban a llenar de gloria. Pero hay caminos, ese camino le pareció fácil a Colombia y terminó avergonzada. Y si usted mira históricamente, Colombia ha perdido más de la mitad, el 50% de su territorio original. Tiene que mirar la historia para que usted se dé cuenta que Colombia ha perdido, haga cuenta, media Colombia ha sido ya perdida en los tribunales y dada por hombres sin patriotismo que no aman su patria, que no la sienten, han entregado, como entregaron a Panamá a los monjes, como entregaron parte del territorio venezolano a los señores de Venezuela, perdónenme la redundancia, hace más de 150 años. Como entregaron el Golfo de Coquibacoa, que pertenece a Colombia. Pero aquí no, aquí lo único que Colombia es, bueno, qué tristeza, nuestro país tan hermoso, tan poderoso, tan productivo, pero carente de tanto liderazgo, de patriotismo. ¿Qué le cuesta salir al presidente y a salir a la corte? La corte colombiana no se ha pronunciado. El presidente de la corte no se ha pronunciado. La judicatura no se ha pronunciado. Ningún militar que dice amar a Colombia y sentir el patriota Colombia, ¿sí?, se ha pronunciado. No aceptamos la determinación de la Corte Internacional. Porque aquí todo se regala, porque aquí todo es fiesta. Los señores ministros y todos los negociadores debían renunciar y tener responsabilidad política y hasta judicial por haber hecho lo que hicieron. Pero aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y hagámoslo. Sigamos leyendo. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 10:9 dice, y entonces entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que, hermano, en los últimos días, que son estos días, estos últimos días, estos años, todo lo que es el siglo XXI y los últimos 20 años del siglo XX, son los últimos días. Vendrá aumentando el engaño sobre todas las naciones y va a aumentar más y más. Luego, esto es una voz de alerta para usted, iglesia. Porque si usted no echa mano de la Escritura y se vuelve un asiduo estudioso de la Escritura, entonces usted será fácilmente engañado. ¿Por qué entró por la puerta grande la doctrina de la prosperidad, la confesión positiva, la metafísica, la visualización? ¿Por qué entró por la puerta grande? Porque el pueblo no estaba preparado en el conocimiento de la Escritura. Y llegaron grandes predicadores carismáticos muy famosos, muy rimbombantes, y trajeron la moda esa. Y la iglesia cayó redondita y muchos líderes están usufructuando
y enriqueciendo con el trabajo de otros. Y Dios no mandó a los líderes a hacerse ricos, mandó a predicar el evangelio y a hacer rica a la gente con el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Segunda de Timoteo 3, 13, que dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces hay quienes engañan y hay quienes que son engañados. ¿Usted es un engañador o está siendo engañado? Y mire lo que le dice Pablo en 2 Timoteo 3:15. Hay unos textos más abajo. Dice: y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras. ¿Sí ve? Tomemos esto. Él habla de la niñez humana de Timoteo, pero tomémoslo de la niñez suya, la niñez espiritual suya. ¿Cuánto hace que usted conoce a Cristo? 2, 3 años, 5, 10, 15 años. Usted desde la niñez espiritual, desde su primer año de vida cristiana, usted debe haber leído en su primer año, ya hago énfasis en su primer año, hago énfasis en eso. Usted debe haber leído totalmente la escritura, toda la escritura. Pero lamentablemente miles de cristianos pasan décadas y nunca han leído toda la escritura. Luego son fácil para ser engañados y susceptibles de sembrarles cizaña doctrinal, levadura, y ser arrastrados por todo viento de doctrina porque no tienen una base, porque no se preocuparon por ellos mismos. ¿Qué es responsabilidad del pastor enseñar la escritura? Sí, pero también es responsabilidad suya estudiar la palabra, porque Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted tiene que estudiar la palabra y no esperar a que el pastor le dé un curso, lo meta a un grupo y le diga: venga, que vamos a hacer un curso especial para que como no sé qué. Escudriñe la palabra de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo, si fue que se arrepintió. Porque si para usted la iglesia es un club social donde viene a disfrutar, a desfilar, y a que lo miren o a que la miren, y hacer alarde de su figura, hacer alarde de su pinta, hacer alarde de sus joyas, hacer alarde de no sé qué, a usted no le ha amanecido. Usted necesita ser un asiduo estudiante de la palabra si quiere sobrevivir en este durísimo y terrible camino que es el evangelio de Cristo, porque es angosto es el camino. Y pocos son los que lo hallan. O sea, si quieren ir como Raimundo y todo el mundo, hay iglesias que están en el camino ancho hace años predicando el evangelio que a la gente le gusta. Tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y están predicando el evangelio light. El evangelio chévere, el evangelio que no me incomoda, el evangelio que me hace sentir bien. Pero el evangelio no es para hacer sentir a nadie bien. El evangelio es para denunciar la condición del hombre delante de Dios y lo que Dios demanda delante del hombre a través de su palabra y a través de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted no lee la Biblia, usted jamás sabrá cuál es el plan de Dios y a dónde irá usted. Y lo triste es que muchos cristianos, miles de cristianos, van a ir a la condenación eterna con la Biblia bajo el brazo y quizás en el infierno van a querer leer la palabra. Será demasiado tarde. Por eso se oyere hoy su voz. Amén. Entonces miremos en segunda de Juan, versículo 7. Y pregúntese cuántos engañadores han salido por el mundo. Segunda de Juan, versículo 7. Mire, segunda de Juan, versículo 7 dice así: porque muchos, ¿cuántos engañadores han salido? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que esto, ¿quién esto hace? Es que el engañador y quién, y el anticristo. Entonces, mire la situación, que hay muchos, pero muchos engañadores. Ahora, hay unos pocos, como Timoteo. Yo le aconsejo a usted, sea usted como Timoteo, que no están engañados. ¿Por qué? Porque conocen la palabra, ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde le decía Pablo a Timoteo? Que de niño, ¿qué? ¿Conoces qué? Las escrituras. Si usted no conoce la Biblia,
usted es fácil de engañar, fácil de embaucar. Ahora, miremos, como les dije al principio, el asunto de Eva. Eva fue la primera persona sobre la tierra que fue engañada. Excluimos desde luego los ángeles, que ellos fueron engañados antes de la creación del mundo. Y según 2 Corintios 11:3, por eso es que usted tiene que leer la Biblia. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Ahí nos da un dato muy interesante que dice así, vea. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los 5 sentidos, la mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. Aquí tenemos la clave de por qué usted tiene que conocer la palabra de Dios. Porque la serpiente, que es Satanás, con astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Por eso un cristiano tibio, mundano, que anda mal con el Señor, que anda más con el mundo que con el Señor, él se siente bien. Él sabe que está mal, pero el Espíritu Santo ya no lo redarguye. ¿Por qué? Porque él se siente bien, porque tiene los sentidos de alguna manera extraviados. O sea, ve las cosas derechas cuando está torcido. Y no entiende que su camino va directo a la perdición y que está al borde del juicio de Dios. Porque si llega a morir en esa condición, porque nadie tenemos la vida comprada, imagínese usted qué pasará con ese cristiano. Entonces, el engaño es fuerte. Si Eva fue engañada, ¿será que usted y yo no podemos ser engañados? Claro que sí, claro que sí. Vámonos entonces para Génesis capítulo 1. Vámonos para Génesis capítulo 1. Busque ya su Biblia. Primer libro de la Biblia, mano izquierda. Génesis capítulo 1. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice. Mire la palabra, y quiero que la anote usted, si quiere subrayeles, y preste atención cuántas veces en Génesis capítulo 1 dice, y Dios dijo. Y Dios dijo. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, y vio Dios, y llamó Dios. Luego dijo Dios, e hizo Dios, llamó Dios, dijo también Dios, llamó Dios. Después dijo Dios. En el 14, dijo luego Dios, e hizo Dios. En el 16, y las puso Dios. En el 20, y dijo Dios, y creó Dios. Y en el 22, y Dios los bendijo. Y luego dijo Dios en el 24, e hizo Dios. Y en el 26 dice, entonces dijo Dios. En el 27, creó Dios, y los bendijo Dios, y les dijo. Mire la cantidad de veces que dice, y dijo Dios. En el 29, y dijo Dios. Y ahí termina. Y termina el 39, y vio Dios. ¿Cuántas veces aparece en Génesis eso? Pero si usted mira en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, vemos el ataque certero, sutil, planeado, estratégico de Satanás a Eva para tergiversar, y le extravió los sentidos, le torció la manera de pensar. Y quiero que sepa que el que controle su mente lo controla usted. Por eso Pablo dice muy claramente, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Como yo pienso, yo veo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, mi corazón está directamente conectado con mi pensamiento. En el mundo científico eso no es posible demostrarlo, porque no es así. Pero en el mundo de Dios, en la palabra de Dios, sí, el corazón va directamente conectado al cerebro. Como usted tenga su corazón, es su mente. Sencillo. Por eso es que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que usted tenga aquí en su tarro,
de lo que usted tenga aquí en su cabeza, en su corazón, usted va a hablar y va a hacer. ¿Qué le dice el señor diablo? Lo que le hizo decir a Eva. Mire, le dice: tomó Jehová Dios hombre, guardase de todo árbol, más al árbol de la ciencia, el bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Esa era la orden de Dios. Dios le dijo claramente a Eva: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Clara la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero si usted va a la tentación, allá el capítulo 3, entonces vemos cómo Satanás le dice: con que Dios, verso 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y mire la respuesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque para que no muráis. Y Jesús nos dijo, mire lo que dice el Señor en el 17, capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, está hablando Dios, no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Y Eva le dijo que el Señor le había dicho que el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ya cambió la palabra. Cuando usted habla con el diablo le cambia a usted la mente. De una vez cambia la palabra de Dios, de una vez la altera. Y habla la serpiente, o sea, Satanás, en el verso 4. Entonces la serpiente, o entiéndase, el diablo, le dijo a la mujer, a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Eva? Cuando Satanás cautivó la mente de Eva, tomó el control de la mente de Eva, inmediatamente el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí es posible, y la Biblia demuestra que Satanás sí altera la forma de pensar de las personas. Por eso hay gente celosa. Por eso cuando un hombre es celoso o una mujer es celosa, ve lo que no tiene que ver y se imagina lo que no tiene que imaginarse. ¿Por qué volteó a mirar? ¿Y por qué eso no contestó el teléfono? ¿Y por qué habla pasito? ¿Y por qué salió? ¿Y por qué se demoró? ¿Y por qué se vistió? ¿Y por qué no vistió? ¿Y por qué se peinó así? Y una forma, una cosa de control, la cosa más tremenda. Porque el diablo le pone pensamientos. Porque cuando hay amor se confía. Amén. Queda claro que Satanás es un maestro. Entonces, con que Dios ha dicho. ¿Qué puso ahí? El engaño a través de una duda. Son las primeras 5 palabras de duda que habló el diablo, la sembró en Eva. Con que Dios os ha dicho. Con eso sembró la duda. Y lo más tremendo es que Adán fue el segundo en ser engañado, pero él sabía que iba a ser engañado. Él sabía, porque él ya conocía la misma palabra que tenía Eva, la tenía él. Y ya cuando él vio a su señora con el fruto y ella le dio, él aceptó voluntariamente el engaño. En lugar de rechazar y pararse en la palabra, aceptó voluntariamente el engaño. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, y en el próximo programa seguiremos tocando este tema referente al engaño.
Muy bienvenido está usted en Palabra y Profecía. Continuamos con el tema del engaño, segunda parte. Espero que esté disfrutando de esto y aprenda cómo se mueve Satanás y maneja a las personas a través del engaño. Ahora, en Génesis 2:17, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor en Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, ¿qué? No comerás. No comerás. Y Satanás dijo en Génesis 3:4, ¿qué dijo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el Señor le había dicho ahí, en el 17, el día que él comieres ciertamente morirás. Y en el versículo 4 de Génesis 3 les dice, no, la serpiente dice, no moriréis. Él le dijo lo contrario. ¿Y a quién le creyó Eva? ¿A Dios o al diablo? Al diablo. ¿A quién le están creyendo hoy en día cientos de millones de personas en el mundo entero? ¿A Dios y su palabra o al diablo? Al diablo. Luego el poder, ese mismo poder que cautivó, manipuló, torció la escritura y lo hizo ver que lo malo era bueno, es el mismo poder que está en acción ahora. Y está engañando a miles de millones de cristianos, tristemente tenemos que decirlo. Y obviamente el que no conoce de Dios todavía está más engañado. Por eso usted tiene que entender que el engaño es un arma mortal y poderosísima de Satanás. Vayamos a Génesis 3:6. Ahí volteé la hoja, si su Biblia es como la mía. Dice, y vio la mujer que el árbol, ¿qué? Era bueno. Y Eva se involucró. Y no contenta con eso, arrastró a otro. ¿A quién? Al esposo. ¿No pasa lo mismo hoy? Sale usted con unos amigos, el amigo le dice, vamos a tomar una gaseosita, y después, no, tomamos una cervecita mejor, y lo involucra, y después terminan en tremenda parranda, y empezaron uno, llegaron dos, después cuatro, y se unieron en combo de 5, y amanecen en la calle. Se dejan involucrar fácilmente. ¿Por qué? Por el poder del engaño. Vamos a divertirnos. ¿Qué de malo tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacemos? Todo el mundo lo hace. Esta mañana estuve haciendo ejercicio. Y donde hago ejercicio hay muchas discotecas, muchas cosas. Y cualquier cantidad de señoritas, de niñas, señoritas y de mujeres adultas. Se supone que los negocios esos se cierran a la 1 o 2 de la mañana. Yo estaba corriendo a las 5 de la mañana y los negocios todos estaban abiertos. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Así pasa. Vaya a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. Mire lo que dice ese texto poderoso de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 12 dice, vea. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y hoy en día millones de personas están siendo arrastradas con nuestro evangelio. Y cantidades de religiones niegan la resurrección de Cristo. Cuando un grupo que se llama cristiano o seguidor de Cristo niega la resurrección, no tiene ningún sentido hablar del evangelio. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Y yo soy un engañado y al mismo tiempo me convertiría en un engañador porque soy un predicador del evangelio. Pero gracias a Dios usted sabe y yo sé que Cristo sí resucitó, porque cuando usted recibió a Cristo en su corazón, su vida cambió y usted empezó a vivir 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive ese texto, usted puede ser bautizado, usted puede ser líder, usted puede ser quien sea, usted irá al infierno creyendo en Cristo.
Porque si usted no vive conforme a la palabra, usted no vive conforme al Señor. Amén. Eso es que darle claro a usted. Así que si usted se deja arrastrar por el engaño, es porque usted no conoce la palabra de Dios. No todo el que le predique a Cristo es de Dios. No todo el que usted le diga hermano es un hijo de Dios. No todo el que carga una Biblia bajo el brazo y asiste a una iglesia es un siervo de Dios legítimo. Usted mire la evidencia. Amén. Ahora, vayamos a Mateo 27, 63. Mateo 27, 63. Mateo 27, 63. En el penúltimo capítulo dice así, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quién es los que estaban diciendo eso? En el versículo 62 dice: los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato decían, nos acordamos que ese engañador, al Señor le decían el engañador, le decían Belcebú. Por eso, si usted se para en la palabra, hoy en día le van a decir si fanático, radical, y usted vive engañado, porque estamos en un nuevo tiempo de cambio y tenemos otra perspectiva respecto a la palabra. Por eso el liberalismo toma la parte de la escritura que le interesa y la interpreta a su manera, sin tener en cuenta los contextos ni respetar el marco histórico. Simplemente ellos interpretan la Biblia como a ellos les parece. Es el neoevangelio que hay hoy en día. Eso amerita traer una serie de programas sobre el neoevangelio, sobre el neoevangelicalismo que se está introduciendo, y aquí en esta ciudad no es la excepción. Poco a poco se ha ido introduciendo eso. Por eso, si usted no estudia la palabra, usted va a ser arrastrado por una nueva revelación. Hoy hay una supuesta nueva reforma de la iglesia. Hoy muchos engañadores dicen que ellos han sido llamados por Dios para sentar los nuevos cimientos de la iglesia del siglo XXI. ¿Qué es eso, por Dios? Y la gente está aceptando y multitudes están siguiendo eso. ¿Por qué? Porque el engaño es un imán poderoso, y entre menos busque y entre menos conozca usted de Dios, más fácil será usted presa de las redes engañosas de Satanás. Ahora, Mateo 28, el 11, miremos hasta el 15. Mateo 28, del 11 al 15, dice: mientras ellas iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Quiénes eran los verdaderos engañadores? Y reunidos con los ancianos uno, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Quién eran los ancianos? Los fariseos, los que mandaban. Y diciendo: decid vosotros, le decían a los soldados, los ancianos, sus discípulos vinieron de noche, me enseñaron a mentir, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, había pena de muerte. Todo soldado romano que se durmiera en la guardia inmediatamente era ejecutado. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dicen, y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Quiénes eran los verdaderos engañadores? ¿Cristo o los fariseos, los ancianos de la iglesia, Caifás, los herodianos, los escribas? ¿Quiénes eran los engañadores? Blanco es gallina lo pone. Los líderes. ¿Quiénes son los que están engañando hoy a la iglesia del Señor? Muchos líderes están engañando, no todos, pero muchos líderes están engañando con un neoevangelio, engañando a las ovejas del Señor. Hoy hay mucho lobo disfrazado de oveja desde los púlpitos, trayendo una palabra supuestamente revelada, atrayente, seductora, que tergiversa la palabra tal como lo hizo Satanás allá en el Edén con Eva, y la pone a decir, la pone a ver cosas que no tiene que ver y a decir cosas que Dios no dijo. Y luego estiró la mano y comió y arrastró con él a su esposo. Por eso el engaño es terrible. Ahora, el diablo le hizo una promesa y le abrió los ojos así grandes a Eva.
y después se los puso a Adán. Seréis como qué, como Dios. Cuando Satanás sedujo a Eva, él le prometió que ella sería como Dios. Vaya a Génesis 3:5, para que mire que es cierto. Génesis 3:5, mire allá, que Satanás le hizo una promesa. Y cuando Satanás le hace una promesa a una persona que es de Dios para destruirla, le cumple. Cuando el diablo le promete algo, por eso la gente hace pacto con Satanás, le vende el alma. Por eso Satanás le dijo a Cristo, vea, yo le doy todo el oro del mundo, todos los reinos de este mundo, con una condición: póstrese y adóreme, y todo le doy. Satanás promete y le cumple cuando sabe que tiene poder para echarle mano y llevarlo con él al infierno. Sencillo. Sencillo. Génesis ¿qué? 3:5. Miremos. Si no sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y aquí está la promesa, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cayó Eva, fue estafada, fue engañada, y desde entonces el mundo viene de engaño en engaño. Pregúntele a la gente si no quiere sentirse como Dios. Cada uno se siente un Dios chiquitico, ¿sí? Yo soy, ¿sí? Por ejemplo, el Santander dice: yo soy santanderiano, yo soy paisa de María, pues. Y cada uno se siente orgulloso, porque la gente no quiere que Dios sea la autoridad de él. La gente quiere que Dios le dé todas las bendiciones que él tiene para darles, pero no quieren el señorío de Dios o el control o la autoridad de Dios. El Dios que la gente quiere ahora es un Dios que me complace, un Dios que me da a mí bendición, un Dios que me sana, que me cuida, que me restaura, que me abre puertas, que me da mi trabajo, que está ahí al pie mío para escuchar cualquier necesidad e inmediatamente satisfacerla. Pero el Dios de la Biblia, el verdadero Dios de la Biblia, demanda compromiso. Mi relación con Dios, su relación con Dios es una relación de doble vía. De allá para acá y de aquí para allá. ¿Para qué? Para que haya realmente una integración. Dios quiere integrarse a su vida, pero usted también debe integrarse a Dios. ¿Y quién pierde cuando se integra con Dios? Nadie. Entonces es muy importante que usted entienda eso. Ahora, vaya a Primera de Samuel. Esto aquí es Biblia por todos lados. Primera de Samuel capítulo 8. Como el mundo, el hombre quiere ser Dios, quiere mandar. En 1 Samuel capítulo 8, en todo el capítulo, vemos ahí la trágica demanda de Israel ante Jehová. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos, vea que de un hombre de Dios pueden salir hijos torcidos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran los hijos de uno de los más grandes hombres de la Biblia, Samuel, tremendo hombre de Dios, y sus hijos les gustaba más la avaricia, el soborno, el engaño, y pervertían el derecho. Igualito que cualquier político que maneja fondos públicos en este país. La avaricia, el soborno, y pervirtieron el derecho. ¿Qué hizo la gente? Se reunieron, le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos no querían a Dios. Israel era una nación para ser gobernada por la teocracia. Directamente Dios era la cabeza de la nación, pero el hombre dijo no. Israel, el pueblo de Dios, dijo no, no, no. Y hoy en día la iglesia está diciendo lo mismo. La iglesia no quiere a Cristo como Señor y cabeza, fundamento y cabeza de la iglesia. Quieren apóstoles.
Y esos apóstoles van a llevar al anticristo, que es el mismo diablo, y a ese sí lo van a reconocer. Y cuando usted anda en rebeldía y desobediencia y no se sujeta a la palabra de Dios y no camina como el Señor le demanda a usted, entonces usted le está diciendo: Dios, yo no te necesito, ni te quiero, ni me gustas que seas mi Señor. Me gustas el Salvador, me gustas como bendecidor, me gustas como sanador, como guardador, como proveedor, me gustas, pero como Señor no. Que me toma cuentas y me controla, no. Ayúdame en todo, pero yo tengo el control de mi vida. Eso mismo está haciendo la iglesia hoy en día. Y cada uno tiene su propio rey, y como en los tiempos de Israel, cada uno hace lo que quiere. Y durante la gran tribulación, el mundo va a elegir a ese hombre siniestro llamado el anticristo. Primero lo van a reconocer como Mesías y luego lo eligen como su Dios. Hermano, miremos a Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Sí ve cómo es que camina el engaño? ¿Cómo se mueve el engaño en el mundo entero? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, que dice así: ¿nadie qué? Nadie os engañe. ¿Quién? Nadie. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Engaño. La apostasía es el engaño en pasta. Y cuando una iglesia empieza a cambiar, por ejemplo, hoy se han editado cualquier cantidad de versiones bíblicas. Y ya hay versiones bíblicas, entre eso la NBI, que ha quitado el nombre de Jehová de la escritura y le llama al Señor. O sea, niega la doctrina de la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo y cualquier cantidad de cosas, porque eso, o sea, hay tantas cosas para compartir, porque el engaño está metido en la iglesia. Hoy un pastor que tenga un dedo de discernimiento espiritual y de astucia ministerial no invita a cualquiera a su iglesia a predicar, porque no sabe cómo se le va a envenenar. Por eso usted tiene que ser celoso con su integridad espiritual y cómprese una Biblia de estudio y estudie y ore y ayune y pídale a Dios que le dé discernimiento y ciña su vida a la palabra. Y lo que no esté de acuerdo con la palabra, así su iglesia sea un palacio y su pastor sea el súper de los súper, si no predica la palabra como está, es un hijo del diablo. Está en apostasía, lo está engañando y te va a llevar al infierno. ¿Y usted quiere ir al infierno por seguir un hombre encantador? ¿Usted se ha visto en la televisión el encantador de los perros? César. Ese hombre domina a cualquier perro. Y así tiene una astucia ese hombre, tiene una habilidad para eso. Y hay otro programa que dice: mi gato endemoniado. Que esos que muerden y que tiran uña y que hacen desastres en la casa, y hay un tipo especialista en dominar los gatos. Y así el diablo tiene hombres y mujeres especializados en el engaño, en la apostasía, y está engañando a la iglesia del Señor. Y la iglesia es culpable porque no se para en la palabra y no demanda que en los púlpitos se dé y se enseñe pura palabra, porque estamos en los últimos tiempos. Ahora miremos Apocalipsis capítulo 13. O sea, realmente lo que usted y yo estamos viendo hoy simplemente es el principio. Realmente. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? Uno de los más controversiales capítulos de la Biblia. Y en ese Apocalipsis capítulo 13 dicen cosas tremendas, ¿eh? En el versículo
5. Dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice, y abrió su boca. En blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, ¿sí? De su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo logra este hombre ese control? ¿A través de qué? Del engaño. ¿Cómo logra el hombre, el diablo? ¿Cómo va a lograr el diablo? Que lo adore, dice, y en el verso 8, y la adoraron todos los varones de la tierra, todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el 9 termina con la advertencia: si alguno tiene oído, oiga. A través de la tecnología que ya está, el diablo puede controlar la mente de las personas. Ya existe la tecnología a través de las antenas satelitales, de las torres de comunicación de los famosos celulares, a través del cambio de la televisión análogo a la digital, y desde la sala de su casa, de la intimidad de su cuarto, allá donde usted tiene su televisor, allá donde usted descansa y ve sus programas, allá llega el engaño. Y a través de ondas electromagnéticas dirigidas a la corteza cerebral, le van a implantar, y ya le están implantando a la gente, mensajes subliminales para que la gente no proteste, para que la gente guarde una conducta pasiva y eviten los motines y los desórdenes públicos, y la gente se sujete. Y cuando usen esa tecnología, ya cuando está en la gran tribulación, y le ordenen a la gente a través de los mensajes subliminales, a través de su celular de última tecnología, de su televisor de última tecnología, la gente va a obedecer ciegamente y va a salir a adorar, como lo hacen los musulmanes, públicamente y sin ningún tipo de temor y vergüenza, adorar al anticristo. Y los musulmanes tienen algo que se llama la policía religiosa. Pues va a haber una policía especializada también para asegurarse que toda persona que se haya quedado del arrebatamiento tiene que adorar al anticristo. Y la mayoría de esas personas que no estaban inscritos en el libro de la vida, no lo digo yo, aquí lo dice, del Cordero, ellos lo van a adorar. O sea, la gente que tiene el microchip. Hace 40 años empezaron a poner el microchip a los caballos y a los perros norteamericanos. Ya hoy se lo van en marzo del año entrante, se cree que en Estados Unidos se empiezan a poner el microchip a la gente si quieren usar los servicios del Medicare. Y aquí ya se está hablando de poner eso también. Y ya a ustedes le cambiaron su tarjeta de débito por una de banda, se la pusieron por una de microchip. Se la antesala para que ese microchip pase a su cuerpo. ¿Que cuántos años dura eso? Yo no lo sé. Pero ya se están dando los pasos y la gente poco a poco. Es un trabajo psicológico a nivel mundial y a través de la propaganda. Frases como estas de los grandes cadenas del mensaje: si la tienes, lo tienes todo. No tiene un subliminal ahí. Despiertan el deseo de tener la gente, la avaricia de la gente, ¿sí? Si la tienes, lo tienes todo. Y ese almacén vende millones de millones diariamente y le da la tarjeta: si la tienes, lo tienes todo. Y la gente muestra orgullosa su tarjeta con el microchip. Y ya hay gente que tiene microchip implantado. Países como Canadá, México, Uruguay, Argentina. Aquí algunos sectores elitistas del país ya tienen y usan el microchip. Norteamérica, por supuesto. Inglaterra no se queda atrás. Dinamarca, Holanda, Suecia, Italia, Francia. Ya están usando el microchip por cuestiones de seguridad. Pero ese microchip o biochip tiene cualquier cantidad de aplicaciones y es prácticamente indestructible, porque el engaño va corriendo. Va corriendo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿En qué lado estás tú? ¿En qué lado estás tú?
¿Aló? Ahora, mire lo que la gente no quiere. Segunda de Tesalonicenses 2:10. ¿Qué no quiere la gente? Segunda de Tesalonicenses 2:10. ¿Qué no quiere la gente? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que no quiere la gente? El amor a la verdad. O sea, el amor a Cristo. La gente no quiere el amor a Cristo. La gente quiere las bendiciones que da Cristo, pero no quiere el amor a Cristo. Porque cuando usted ama al Señor, el Señor le dice, tienes que morir por mí. ¿Por qué la gente no se quiere casar hoy en día? Porque la gente dice, si nos aburrimos nos separamos y los pelados los creen los alcahuetes de los abuelos, no hay problema. Y entablamos nuevas relaciones y listo, no nos entendimos, incompatibilidad de caracteres, tenemos diferentes perspectivas de la vida, nuestro perfil no se acomoda al perfil de él, por lo tanto hay incompatibilidad, nos divorciamos, él me da a mí, yo le doy a él y sale y los niños quedan allá o quedan conmigo o la abuela los cría, no hay problema. Porque la gente no quiere el señorío de nadie. Yo hago lo que quiero y por eso esa palabra terrible que se llama tolerancia. Tolerancia. Y la tolerancia se la inventó el diablo para hacer de lo bueno malo y de lo malo bueno. ¿Qué es lo que no quiere la gente entonces? Recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere creer la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente quiere creer? Ahí en el versículo 12 del mismo capítulo. ¿Qué quiere creer? Dice, que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que la gente quiere? Complacerse en la injusticia. Por eso usted ve tanta perversión, tanta promiscuidad, tanta disolución social. Porque la gente quiere eso. La gente quiere pasarlo bien y hacer, por ejemplo, el caso de los swingers. Son parejas que se reúnen a tener sexo y cambian de pareja y se emborrachan y hacen hasta para vender. Los famosos tríos, las orgías y cosas por el estilo que están de moda y que cada día están cogiendo más auge porque la gente necesita, según ellos, explorar nuevos horizontes y tener nuevas perspectivas de la vida y del desarrollo de su personalidad sexual. Cuando la misma escritura dice en Hebreos, honroso sea el lecho sin mancilla. Su esposa es para usted, su esposo es para usted y no es para que la comparta o lo comparta con la vecina o con el vecino. El matrimonio es santo y sagrado y se debe respetar. Pero hoy en día, los grandes padres de la patria ya han aprobado el matrimonio homosexual, el lesbianismo, y cada día van a ganar más terreno. Porque ellos no quieren, la gente no quiere la verdad. Déjelo, déjelo. Y no se extrañen. En unos cuantos lustros ya podrán tener y hasta criar hijos, parejas homosexuales. ¿Qué es lo que creerán los hombres? Segunda de Tesalonicenses 2:11. ¿Qué dice? ¿Qué creerán? Dice, por esto Dios les enviará un pueblo engañoso. ¿Para qué? Crean la mentira. Para que crean eso es lo que la gente está creyendo, la mentira. Y serán engañados, mira el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, sí van a ser engañados. Así que mis siervos, iglesia, querido televidente, la situación no está fácil. Y si usted no vuelve a la Escritura, y si usted no se arrepiente y recibe a Cristo, y decide o toma la decisión de guardarse para el Señor, usted será engañado. Porque la Escritura nos advierte, y con esto termino. Si el justo con dificultad se salva, si el justo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero usted no puede negociar ni una tilde, aceptar ni una tilde ni una coma con el engaño. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Gracias, bendiciones, y continuaremos con otro tema sobre el engaño. Despiértate, porque Satanás es el más grande engañador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lea la palabra de Dios, acepte a Cristo y escape de los juicios venideros. Dios les bendiga.